¡Tian! Oh, bendito sea Dios, que bien que estás aquí. ¡Ayúdame! ¡Tian! Huevón como siempre. Hola Arturo, quiero jugar un juego. ¿Quién eres? ¡Déjame ir! Durante años has actuado como jurado, juez y verdugo, haciendo tops para series y películas, como si tu opinión fuera más importante que la de los demás, como si tú tuvieras el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo. Yo nunca he dicho que mi opinión sea más importante que la de los demás. Es hora de que tu complejo de superioridad llegue a su fin. Literal digo en los videos que lo que digo es mi opinión. Ok, sí, pero es una opinión culera. Los gustos son subjetivos. The Force Awakens mejor que Revenge of the Sith. ¿Subjetivos? Birds of Prey mejor que Batman v Superman. Esa solo es mi opinión, tú puedes tener la tuya. Tus opiniones culeras han plagado por demasiado tiempo a esta sociedad. Al matarme, ¿no estarías siendo tú el juez, jurado y verdugo? Ni siquiera pusiste a Wall-E en tu top de películas de Pixar. Ok, ahí sí la cagué. El día de hoy, tus opiniones piteras serán las que decidan tu destino. Y si quieres liberarte de tus cadenas, tendrás que hacer un top de mi saga de películas favorita, Saw. Pero ten cuidado, porque si las pones en un orden al menos ligeramente distinto al mío, estarás encadenado aquí por el resto de tu vida. Y ni se te vaya a ocurrir tardarte más de 20 minutos. Nadie quiere oírte hablando por tanto tiempo, ni siquiera yo. Y como puedes ver, soy un masoquista. Me gusta el dolor, el sufrimiento y las patas. Así que te recomiendo apurarte. El reloj está sonando. No lo escucho. Es una expresión. Quiere decir que te apures. Ah, ok. Aunque ahora que pongo atención mi reloj sí suena. Hace como un tic-tac. Ah, ¿en serio? A ver. Sí, es cierto. Tengo años con este reloj y nunca me había dado cuenta. ¿Qué cosas? Pero bueno, ya apúrate, carnal. Y nada de hacer un sketch pitero antes del top. ¿Yo? Nah, nunca. Número 9. Saw 3D. Debido a lo poco que costaba hacerlas y lo mucho que hacían en taquilla, Twisted Pictures solía estrenar una nueva película de Saw cada año sin excepción. Una tradición que continuaría hasta que las cintas dejaron de hacer la cantidad de dinero que el estudio esperaba. Fue entonces que recibiríamos la séptima entrega de la franquicia, la cual llevaría el subtítulo de El capítulo final, que como todos sabemos en el género de terror realmente no significa nada. Pero aunque en años más recientes Saw haya regresado, en su momento esta fue verdaderamente el cierre de la historia. Para este punto la franquicia ya se sentía bastante desgastada, y cada nueva película no hacía nada diferente o especial para diferenciarse de entregas anteriores. Y de cierta forma lo entiendo. Con solo meses para escribir, grabar y editar cada nueva entrega para tenerla lista en tiempo para Halloween cada año, es evidente que no había mucho tiempo para ponerle a cada etapa del proceso creativo la dedicación que cada una merecía. Así que si todas las películas anteriores tenían encima el reto de hacer una película al menos entretenida en menos de un año, esta también tenía el reto de atar todos los cabos sueltos dejados por las películas anteriores y darnos un final satisfactorio. Y pues juzgando por la posición en la que tengo esta película, creo que es muy evidente que, en mi opinión, no consiguieron darnos ese final satisfactorio. Para este punto de la saga, la mayoría de las cosas que la hacían interesante estaban ya casi extintas. La trama de los detectives no tiene un buen misterio, los giros en vez de ser creativos e inesperados se sienten forzados y predecibles, y los temas más filosóficos son descartados en favor de ver qué tan violentas pueden ser las trampas. Y aunque sí las trampas son la única cosa que es chida en todas las películas, para este punto ya son demasiado injustas, haciendo que vayan completamente en contra de la idea de supervivencia que seguían en un inicio. Y mejor lo digo de una vez porque vamos a estar hablando mucho de él a lo largo del video, pero no soy fan de Hoffman como protagonista. Se supone que como audiencia deberíamos de estar de su lado, pero el tipo es un monstruo que se la pasa matando a gente inocente y de alguna forma siempre termina saliéndose con la suya. Simplemente no me parece que tenga ninguna calidad redimible como para poder empatizar con él. Y ya que me estoy quejando de todo con esta película,
¿Cómo es posible que siga viendo cintas de John Kramer cuando hace ya 4 películas que se murió? Uno pensaría que para este punto Hoffman ya estaría haciendo sus juegos completamente por su cuenta. Uno de los pocos conceptos que creo que funcionan en la cinta es esto de el grupo de ayuda para víctimas de Jigsaw. Me parece bastante interesante, sobre todo el hecho de que haya un falso sobreviviente que consigue fama a base de esto. Pero para mí lo que mata la película por completo es su giro final, la gran revelación de que el Dr. Gordon estuvo detrás de todo. O bueno, casi todo. Desde el final de la primera película quería saber qué había sido de este personaje, pero traerlo de vuelta solo para revelarlo como un nuevo cómplice de Jigsaw se siente forzado, poco original y en mi opinión arruina el personaje. El Dr. Gordon tuvo muchísimas oportunidades para matar a Adam en la primera película y no lo hizo. Sí, quizá tenía un lado oscuro, pero es un humano, ¿no? ¿Quién no lo tiene? Pero no lo veo estando involucrado, aunque sea indirectamente, en la muerte de alguien más. Eso sin mencionar que el giro del sobreviviente convirtiéndose en un aliado de Jigsaw ya lo habíamos visto en Saw 2 con Amanda. En ese caso tenía sentido porque Amanda era una persona inestable que no tenía nadie más. Pero el Dr. Gordon tenía una buena vida, tenía una familia, tenía un trabajo. ¿Por qué sacrificaría todo eso por un hombre que básicamente lo forzó a amputarse el pie? Verlo de nuevo no como un antagonista, sino enfrentándose a Jigsaw después de tanto tiempo hubiera sido increíble. Pero no, como la película necesita un plot twist, decidieron convertirlo en un villano. El problema aquí es que como plot twist tampoco funciona para mí porque es muy predecible. Literal, la única escena que tiene el Dr. Gordon antes de esta revelación es en un cuarto oscuro donde lo ves en las sombras aplaudiendo lentamente a lo lejos. Es la cosa más villanesca que lo pudiste poner haciendo. Ya de una vez lo hubieran puesto acariciando un gato con su monóculo y jugando con su bigote. Fácilmente es el peor giro de toda la saga. Predecible, sin sentido y peor que nada, dejando más preguntas que respuestas. Para lo que se supone que era la última entrega de la franquicia, este cierre es demasiado abierto. Algunas de las trampas están chidas si la película no es del todo aburrida, así que puede servir para pasar el rato, pero es más que obvio que para este punto a la gente detrás de estas películas simplemente ya no les importaba. Número 8. Saw 5. Mientras que Saw 4 sería la responsable de revelar a Mark Hoffman como el nuevo Jigsaw, no sería sino hasta la siguiente entrega de la franquicia que conoceríamos sus motivaciones y orígenes como aprendiz de John Kramer. Así que si fuiste fan del personaje durante su limitado tiempo en pantalla en Saw 3 y 4, felicidades porque esta película trata enteramente sobre él. Por desgracia, como ya mencioné antes, y como sé que mencionaré varias veces a lo largo de este video, yo no soy fan de Hoffman. Entiendo lo que querían hacer con el personaje y no creo que sea del todo malo, pero John Kramer y Amanda eran personajes muchísimo más interesantes. Por suerte, la subtrama del juego en el que las víctimas deben trabajar juntas para sobrevivir es bastante disfrutable. Aunque seamos honestos, como no iba a serlo si Julie Benz y Meagan Good están ahí. Eso sí, me parece muy irónico que el póster de esta película tuviera la frase de "no creerás cómo termina", cuando en mi opinión su clímax y plot twist final son algunos de los más flojos de toda la saga. No creo que Saw 5 sea necesariamente una mala película, pero sí es algo abrumadora, sobre todo comparándola con las cintas que habían venido antes. Número 7. Saw 6. Siendo la secuela directa de Saw 5, esta película comparte muchos de los errores, si no es que todos, los que plagaron a su predecesora. Hoffman no es un protagonista interesante, los giros del final no son los más fuertes, y lo mejor de la cinta terminan siendo el juego y sus trampas. Una de las cosas que me gusta de algunas de las mejores películas de la franquicia es cómo te presentan un misterio que uno como audiencia puede ir resolviendo junto a los detectives del filme. Algo que esta película trata de hacer, pero no lo consigue porque los detectives de la cinta son unos idiotas. Por más problemas que tengo con Saw 3D, al menos ahí los detectives ya sabían que Hoffman era quien estaba detrás de los asesinatos. Pero aquí no entiendo cómo es que no sospechan de él. El men siempre es cortante con ellos, es confrontativo, se pone a la defensiva cada rato por ninguna razón aparente y siempre tiene una jeta como de enojado huelepedo. Todo esto sin mencionar que los detectives saben que tiene una conexión con Jigsaw por lo del asesino de su hermana. Así que el hecho de que ni siquiera esté en su lista de sospechosos es simplemente ridículo.
Si no deducían que él estaba detrás de todo por la evidencia que tenían justo frente a sus narices, uno pensaría que lo harían por sus extrañas conductas. Pero no, toda la película es una muy frustrante persecución de gato y ratón. En el lado positivo, al menos Amanda volvió en forma de fichas, digo flashbacks. Además de que el juego que vemos a lo largo de la cinta presenta varios temas morales interesantes. Sé que para algunos fans de la franquicia esta es una de las mejores entregas, pero para mí, fuera de algunos momentos por aquí y por allá, esta película es en su mayoría más de lo mismo. La cosa que creo que hubiera mejorado bastante esta película hubiera sido piraña. Número 6. Saw 4. Cuando una franquicia lleva tantas películas estrenadas, eventualmente uno se hace la pregunta de ¿en qué momento estas empezaron a hacerse más por la necesidad de hacer dinero que por tener que contar una historia? Y en el caso de Saw, para mí, este punto se alcanzó en su cuarta entrega. No me malinterprete, no creo que esta sea una mala entrega de la franquicia, pero si somos muy honestos, la historia había concluido muy bien en la película anterior, y todo a partir de este punto es relleno. O sea, con John Kramer y Amanda muertos, ¿cómo continuar la historia? No por algo fue aquí donde James Wan y Leigh Whannell, los creadores de Saw, decidieron ya no regresar a la franquicia. Como les digo, la película no es mala, de hecho es bastante entretenida, pero las intenciones de extender la historia, cueste lo que cueste, son muy evidentes. Eso sin mencionar que fue aquí donde la franquicia empezaría a poner al gore antes de la historia. En cuanto más sangre y más tripas, mejor. La historia no está mal y como siempre las trampas son geniales, sobre todo la de la escena inicial. Pero comparándola con las 3 primeras entregas de la franquicia, esta secuela deja un poco que desear. Número 5. Spiral. La más reciente entrega de la franquicia, Spiral se propone a reinventar el concepto de Saw, algo que consigue hacer a medias. Poner más énfasis en la investigación policial alrededor de los asesinatos que en las trampas me pareció una buena idea, y definitivamente ayudó a distinguir un poco a la película de sus predecesoras. Digo un poco porque, aunque sí, el formato quizá cambió, la fórmula sigue siendo la misma de antes. Y es que esta película introduce varias ideas interesantes, además de que el talento frente a cámara hace un buen trabajo. Me gusta ver a Chris Rock en un papel que desafía sus previas interpretaciones cómicas, y Samuel L. Jackson, como siempre, es un crack que se roba cada segundo que está en pantalla. Sin embargo, aunque los escritores y los actores logran inyectarle algo de nueva vida a esta franquicia, la dirección hace todo lo contrario. La película está dirigida por Darren Lynn Bousman, quien antes había dirigido Saw 2, 3 y 4. Y aunque sí estas son algunas de las mejores secuelas de la franquicia, me hubiera gustado ver a alguien nuevo dirigiendo. Al tener a Bousman de regreso, la película termina sintiéndose demasiado como las anteriores desde un punto de vista creativo, haciendo que el propósito de reinventar a la franquicia no se cumpla por completo. Creo que un nuevo director pudo haber inyectado con muchísima más vida a esta historia, la cual va bien encaminada pero se ve frenada por los mismos clichés de antes, como ciertos efectos y transiciones que hacen que la película parezca de inicios de los 2000. Eso sin mencionar que la identidad del nuevo Jigsaw es bastante predecible, aunque se agradece que sea alguien solo inspirado por el trabajo de John Kramer y no se trate de otro aprendiz. Al final del día, Spiral me parece un interesante nuevo capítulo en la saga de Saw, que si bien se hubiera beneficiado de tener nueva sangre tras la silla del director, logra darnos una historia entretenida con suficientes elementos nuevos como para diferenciarse del resto de la franquicia. Eso sí, no puedo creer que les tomó 9 películas para hacer el rap de Jigsaw. A Freddy Krueger nada más le tomó 4. Número 4. Jigsaw. Después de años de estrenar una nueva película cada año, era inevitable que la franquicia terminaría por sentirse algo cansada, por lo que tomarse un descanso tras su 7ª entrega me parece que fue una decisión acertada. Jigsaw, la siguiente entrega después de dicho descanso, se estrenaría 7 años después, y demostraría que la franquicia no estaba muerta, solo necesitaba tiempo para respirar. Para una franquicia que antes de esta película ya se sentía muy repetitiva, esta cinta logra dar un sentido de frescura, más que nada gracias a la dirección. Visualmente la película no se ve como ninguna de las entregas anteriores, teniendo un mood menos oscuro,
con planos genuinamente atractivos y creativos. Estos logran inyectar a la cinta con un estilo distintivo y personal, y más que nada demuestran que, a diferencia de la mayoría de entregas de la saga, sí se invirtió tiempo en pensar fotográficamente la película. Las trampas siguen siendo geniales, y me gusta que en esta ocasión son un poco más sutiles, haciendo que la cinta no se sienta como una competencia de tener más gore que la entrega anterior. La dirección, el diseño de producción, la historia en general, creo que la mayoría de los elementos funcionan bastante bien en esta película. La única cosa que no me late del todo es el plot twist del final. Me gusta que la cinta nos hace pensar que John sigue vivo solo para revelar que el juego que estuvimos viendo a lo largo de la película en realidad se llevó a cabo años atrás. Sé que mucha gente no es fan, sé que hay varios agujeros argumentales, pero a mí me parece brillante. Lo que no me gusta es la revelación de Logan como otro pupilo de Jigsaw. Y no solo eso, el primer pupilo de todos. Esto no solo alza la pregunta de dónde rayos estuvo durante los eventos de todas las películas pasadas, sino que también es la cuarta vez que aplican el mismo giro de John Kramer no trabajaba solo. Para este punto la pregunta más bien debería ser ¿quién no fue aprendiz de Jigsaw? El giro no me arruina la película de ninguna forma, pero hacer a Logan un sobreviviente inspirado en Jigsaw en vez de otro aprendiz, creo que hubiera mejorado bastante la historia. Pero al final del día, aunque la cinta no puede evitar volver a repetir puntos narrativos y errores de entregas anteriores, esta aún consigue ser enganchante, y su historia no del todo nueva es elevada considerablemente por una muy buena dirección. Número 3. Saw 3. Por más que algunas de las entregas más recientes han tratado de reinventar a la franquicia de Saw, las películas siempre terminan siguiendo una misma fórmula. Una primera trama sigue a una víctima o víctimas durante un juego de Jigsaw, y una segunda trama sigue a un detective o detectives descifrando pistas alrededor del caso. Esta película, creo yo, es una de las pocas que logra cambiar ligeramente la dinámica. Sí, aún tenemos a una víctima jugando un juego, eso obviamente nunca puede faltar, pero el aspecto detectivesco, aunque aún presente, es reducido de forma significativa para dar más enfoque a la relación de John Kramer y Amanda. El giro al final de la película anterior que revelaba la verdadera conexión entre estos dos personajes era uno muy bueno, y esta película expande en ello de la mejor forma. El filme nos da una oportunidad de verdaderamente conocer a estos personajes y ver cómo es la relación entre ellos, donde podemos apreciar el respeto y desconfianza que los dos sienten el uno por el otro. Para una película llena de violencia, los momentos personales explorando la relación de los protagonistas son fácilmente algunos de los momentos más fuertes. Y todo esto no es para decir que las partes de la historia sobre el juego no son interesantes, porque lo son, con desafíos que son intrigantes tanto en tema como en ejecución. La trituradora de cerdos en especial sigue siendo una de mis favoritas. La película logra ser enganchante de principio a fin, sobre todo cerca del final, donde por supuesto que sí tenemos un triple plot twist, con un primer giro que está bien, un segundo giro que está un poco mejor, y un tercer giro que hace que la cinta termine en una perturbadora, inesperada y sangrienta nota, justo como toda película de la saga lo debería ser. Saw 3 es fácilmente una de las entregas más fuertes de la franquicia, y en mi opinión hubiera servido como un gran capítulo final en la historia de Jigsaw. Número 2. Saw 2. En vez de actuar como una continuación directa que nos muestre qué pasó con Adam y el Dr. Lawrence tras los eventos de la primera cinta, esta secuela nos da un nuevo protagonista en la forma del detective Eric Matthews. Y la verdad es que durante los primeros cuantos minutos de la cinta, la historia no parece nada especial. Hay un detective divorciado que no se lleva bien con su hijo y ya saben, cosas que hemos visto 1.000.000 de veces. Sin embargo, todo esto cambia cuando John Kramer entra a escena. La película de repente se convierte en un concurso de inteligencia entre Matthews y Kramer, el cual nos da una oportunidad de saber cómo opera la mente del asesino, porque a fin de cuentas no tuvimos mucho tiempo para conocerlo en la primera entrega. Al mismo tiempo que esto ocurre, también somos testigos de uno de los mejores juegos de la saga.
Me gusta el concepto de varias personas encerradas juntas en una casa con distintos métodos de escape, y la conexión que todas las víctimas tienen es bastante ingeniosa. Además, las trampas están en un punto perfecto en el que sí son brutales, pero tampoco están pasadas de rosca. A diferencia de algunas otras películas en la franquicia donde el juego y la investigación policial quizá no tienen tanta conexión, aquí estas dos van completamente de la mano y se complementan a la perfección para crear un ambiente de muchísima tensión. Conforme la película avanza, las cosas se van poniendo cada vez más intensas, culminando en un clímax lleno de adrenalina y unos giros bastante inesperados que logran rivalizar incluso a los de la cinta original. Esta secuela es una verdadera montaña rusa, llena de tensión, terror y elementos que expanden favorablemente la mitología de Jigsaw. Número 1. Saw. Si hay algo por lo que la saga de Saw es reconocida a nivel mundial es por su gore. Las trampas, las tripas, las víctimas gritando en agonía, y aunque sí la violencia estuvo presente en la franquicia desde el inicio, esta no siempre fue el elemento principal. Lo que me gusta de la película original es que antes de ser una historia de terror, es una historia de misterio, y una bastante buena. La violencia está ahí, pero hay un mayor énfasis en desarrollar el misterio, con pequeñas pistas esparcidas a lo largo de la película para que uno pueda ir descifrando lo que está pasando por su cuenta. Los personajes principales reciben un buen desarrollo, y llegamos a conocerlos bastante bien durante la cinta, con los desafíos a los que se enfrentan siendo muy bien pensados y mórbidos, sin sentirse como gore glorificado. Para el momento en que llegamos al clímax, la tensión está en su punto más alto, y el giro final es simplemente brutal. A lo largo de su existencia, la saga de Saw nos ha dado varios momentos, trampas y personajes memorables, pero para mí la original sigue sin ser superada. La idea es buena, el guión sabe cómo aprovecharla al máximo aún con un presupuesto limitado, y la dirección de James Wan eleva todos los elementos al doble. El resultado es un clásico moderno del género de terror, que logra ser enganchante y sumamente tenso de principio a fin. ¡Ya hice lo que querías! ¡Déjame ir! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Por favor! Hola Arturo, si estás escuchando esto, es porque fallaste la primera prueba, pero descuida, porque te daré una segunda oportunidad
de salvación. En la bolsa que tienes enfrente de ti se encuentran 3 objetos distintos. Toma la decisión correcta y uno de ellos te liberará. Vivir o morir, tú decides. Malditos trolls. El día muerto otra vez. Ya no damos su queso. Ay, cabrón. Creí que estabas muerto. No, simplemente estaba dormido. Con los ojos abiertos. Sí, hermano, eso me ayuda siempre a estar alerta. Aparte, güey, tú sabes que yo no me muero. ¿Sabes qué? Ya mejor solo vamos. No, tú sígueme. Ya no tengo tiempo para juegos. Si yo fuera rico, dubi 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 du, no tendría más que trabajar si yo fuera solo un ricachón. Oh, yeah. Chale, no sé qué estoy haciendo con mi vida.